es lo mismo. Y me dice, sí, para ellos sí es lo mismo. Entonces, esas son algunas cosas que varían en cuanto a una conciencia tranquila como tal. La conciencia tranquila que vamos a ver en este estudio tiene que ver con lo que dice el Señor. Aquí entra el conocimiento que nosotros tengamos de lo que Dios dice que es correcto o no, del conocimiento que nosotros tenemos de quién es Dios. El primer hombre que aparece en esta lección es Pablo. Y decía Pablo en Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y la Reina Valera que dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo fue intencional en estar siempre bien con Dios y con los demás. En cuanto él dependía, él quería asegurarse de que no había ninguna ofensa entre él y alguna otra persona. El compromiso de mantener una conciencia tranquila es fundamental para el avivamiento que nosotros queremos conseguir en nuestras vidas. Porque cuando nosotros tenemos una conciencia tranquila, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Voy a leer, que no la tengo en la diapositiva. Hermana, ¿puede pasar la siguiente para ver si la puse? Porque no creo que la haya puesto. Déjenla en la siguiente, pero voy a leer, no, la anterior. Esa. Ajá. Déjenla ahí. Pero voy a leer un testimonio que no lo puse ahí rapidito. Dice, yo era ingeniero supervisor para uno de los contratistas más grandes de la defensa del gobierno de los Estados Unidos. Por eso estaba autorizado a manejar asuntos que eran secretos por razones de seguridad. Durante una cruzada de avivamiento en mi iglesia, Dios comenzó a darme convicción de un acto deshonesto de años atrás cuando llené los formularios para recibir autorización para tratar asuntos secretos. Específicamente, mentí acerca del uso de drogas en mis años de estudiante universitario. El formulario claramente establecía que toda declaración voluntariamente falsa podría resultar en prisión de hasta 10 años y una multa de hasta $10,000. Había usado drogas repetidamente en la universidad y en algunas ocasiones después de eso. Sabía que si decía la verdad en la solicitud, probablemente no me darían el trabajo, así que mentí. Recuerdo estar despierto toda la noche. No me podía sacar esto de la mente. Primero traté de apaciguar a Dios resolviendo cosas menores de mi vida, pero aún después de esas cosas no tenía paz. Finalmente le dije a mi esposa que si quería estar bien con Dios, tenía que volver a presentar mis documentos. Le expliqué que esto podría conllevar una completa investigación del FBI y que podía perder mi trabajo. Modifiqué mi documento con una nota adjunta explicando que había entregado mi vida a Jesucristo y que sentía la necesidad de confesar que había mentido cuando llené los formularios de seguridad originalmente. Les pedí perdón y les dije cuánto sentía haberles mentido. Todavía recuerdo caminar por aquel pasillo con el sobre en mis manos. Satanás me atacaba diciéndome que estaba echando a perder mi trabajo y mi vida por nada. Pasó casi una semana antes de escuchar respuesta. Finalmente, mi jefe me llamó a su despacho. El director de seguridad estaba allí. La Marina ha pedido su suspensión hasta que se lleve a cabo una investigación, dijo. Necesito que me entregues tu placa de seguridad. Me permitieron continuar trabajando y aún supervisar mi grupo, pero no tenía la autorización de seguridad para entrar al edificio. Me dieron un escritorio en el pasillo y por consiguiente tenía constantes oportunidades de explicar lo que Dios había hecho en mi vida. La gente me decía que yo estaba loco si confiaba en el departamento de seguridad para el manejo de mi caso, pero yo les respondía que no confiaba en el departamento de seguridad. Mi confianza estaba en Dios.
Continué como supervisor del proyecto por los próximos meses. Finalmente me exigieron una investigación completa del Departamento de Defensa. Mi jefe temía que la investigación se prolongara indefinidamente. Me debatía entre Cristo y el mundo. ¿Cómo podía esperar que ellos entendieran? Finalmente me comunicaron que el FBI me había absuelto. Completé ese proyecto y luego me reubicaron en otra área que resultó mejor para mi familia y para mí. Nunca me he arrepentido de lo que hice. La completa impotencia de depender solo de Dios era exactamente lo que necesitaba. Y aquí nos viene una pregunta que dice, si este hombre hubiera venido a pedirte consejo acerca de si admitir o no su engaño a su jefe, ¿qué le hubieras aconsejado? Es una pregunta que queda para nosotros. Dice, antes de poder tener una conciencia sin ofensa hacia los demás, nuestra conciencia debe estar limpia para con Dios. Hermanas, el pecado enferma. Cuando nosotros no estamos en paz, nosotras de verdad, muchos aspectos de nuestras vidas cambian, nos enfermamos muchas veces. Aquí dice en Hebreos 10 del 19 al 23. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así podemos nosotros acercarnos al Señor con corazón sincero, con certidumbre de fe, purificados nuestros corazones, porque el Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio más grande. El Señor Jesucristo ya nos dio el paso para que nosotros podamos acercarnos a Dios y nosotros podamos tener una vida que tenga una conciencia tranquila, que tengamos una conciencia tranquila delante de Él, porque Él es nuestra esperanza. La siguiente diapositiva, hermana. ¿Qué significa tener una conciencia tranquila? Dice, significa que no hay obstrucción en nuestra relación con Dios o con los demás, que somos cuidadosos, evitando pecar contra Dios o contra los demás con nuestras palabras, con nuestras acciones o con nuestras actitudes. Significa, hermanas, que cuando nosotras pecamos, nos arrepentimos rápidamente, admitimos nuestra falta, pedimos perdón y hacemos cualquier restitución que sea necesaria. ¿Qué me llama la atención en la número 3? Que hay veces que nosotros no nos damos cuenta que nosotros ofendemos, porque muchas veces lo que a una persona le ofende, a nosotros no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros no nos damos cuenta cuando nosotros hacemos algo. Y cuando me dice, pero es que yo tengo la conciencia tranquila, si es que en realidad yo no lo ofendí. Y aquí es donde nosotros debemos tener una relación tan personal con el Señor que nosotros podamos ser sensibles a que cuando nosotros hacemos las cosas, nosotros tomemos esta decisión de que nosotros nos damos cuenta y pedimos perdón y pedimos y hacemos lo que tengamos que hacer para tener la restitución que sea necesaria para poder llegar a tener una conciencia tranquila. Dice, hemos dado los pasos que han sido necesarios para lidiar con cualquier pecado que hayamos podido cometer contra otra persona. Nosotros a veces dejamos las cosas como que no es tan grave. O sea, hacemos cosas que quizás nos parecen que no son delicadas, pero estudiando y conociendo todos estos temas de semanas atrás,
nosotros de verdad creo que debemos pensar en las cosas que nosotros hacemos, porque incluso el que nosotros en estos momentos estemos a distancia no quiere decir que nosotros dejamos de pensar o que podemos ser de decir, bueno, en realidad, si yo no me meto con nadie, yo le hablo a las hermanas, yo las saludo, yo las veo los domingos, los miércoles, pero en nuestro corazón tenemos que saber cómo está nuestro corazón en cuanto a cómo debemos tener una conciencia tranquila. La otra diapositiva, hermana. No, la que sigue. Se fue para atrás. La anterior. Esa. La que sigue. La que sigue. Esa. También significa que podemos mirar a todos los que conocemos a los ojos sin vergüenza, sabiendo que estamos bien con ellos en lo que depende de nosotros. Tener la conciencia tranquila significa no tener pecados ocultos entre tú y Dios o entre tú y las otras personas. Nosotros debemos orar de una manera en que podamos pedirle al Señor que examine constantemente cómo nosotros estamos, que el Señor examine nuestros corazones, que nosotros no podamos, que nosotros no sentamos, no haya nada escondido, que así mismo, siempre lo he pensado así, que así mismo como nosotros somos afuera, es porque somos en la casa, porque somos donde nosotros estemos, damas. Debemos ser siempre igual. Aquí se da mucho, y no estoy hablando aquí en nuestro país, quizás en estos tiempos se da muchísimo el que las personas en el trabajo son una cosa, si están en la iglesia son otra cosa, si están en la casa son otras cosas. No es lo correcto, no es lo que Dios espera de nosotros, porque cuando nosotros estamos en cada lugar y nosotros somos como somos, ahí está el Señor. No hay ningún lugar y no hay ningún momento en que Dios no esté. No hay necesidad de que nosotras o las personas, y sí se ve mucho, se está viendo mucho, quizás por el tiempo, por las situaciones, por las circunstancias, pero nosotras no debemos llegar a ser así. No es lo que agrada a Dios, y tener una conciencia tranquila es hacer lo que agrada a Dios, lo que Dios considera que es correcto para nosotras como cristianas. La siguiente diapositiva. Ajá. Aquí vamos a hablar de Samuel. En esta parte, otro de los hombres que menciona el estudio es Samuel. Y aquí hay una cápsula de Samuel donde dice, considerado el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel fue llamado por Dios siendo niño. Él proveyó estabilidad y liderazgo en Israel por muchos años y vivió lo suficiente para ungir a Saúl y David como rey. Murió alrededor del año 1000 antes de Cristo. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Eso fue cuando fue Saúl que lo ungieron como rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Entonces dijeron,
nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de manos de ningún hombre. ¿Qué nos muestra la vida de Samuel? Samuel fue un hombre que mostró buen testimonio. Ni una sola persona pudo decir que Samuel le había agraviado o que había tomado algo de alguien. Ninguna sola persona. Eso, la vida de Samuel, es lo que nos muestra lo que es tener una conciencia tranquila. Si yo me pongo a pensar en qué era lo que movía a Samuel a ser como era, pienso y creo que la relación que él tenía con el Señor. La relación que él tenía con el Señor. Es hermosa la manera en cómo las personas en ese momento se podían referir a Samuel, cómo él pudo pararse y nadie podía acusarlo de nada. Nadie. La otra diapositiva, hermana. Todo hijo de Dios que esté buscando al Señor seriamente y experimentando un avivamiento personal tiene que estar comprometido con tener una conciencia tranquila frente a los demás. Aquí es donde se demuestra lo que somos. Este es el contexto en el cual el arrepentimiento genuino, la humildad y la santidad se ponen en práctica. En Mateo 25, 37 al 40 y al 45 dice, esto es ya cuando estamos reconciliados con Dios y con los demás. Antes de leer este versículo, son dos versículos, Mateo y Hechos 9, 1, 5. Y aquí dice en esta parte donde dice reconciliado con Dios y con los demás, que si alguna vez nosotros hemos considerado que Jesús toma de manera personal todo lo que hacemos o lo que nosotros decimos. Entonces hay dos pasajes del Nuevo Testamento, donde dejan esto claro. Uno es Mateo 25, 37, 40 y 45. Dice, entonces los justos les respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y el 45 dijo, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Lo que nosotros hacemos con los demás, lo hacemos al Señor. Lo que nosotros pensamos de los demás, lo estamos pensando del Señor. Es difícil entender porque a veces hay personas, yo me pongo a pensar esto y de verdad que me pongo a pensar, hermanas, que muchas veces hay personas que son difíciles de tratar o situaciones difíciles de sobrellevar, pero el Señor lo que nos pide es que nosotros estemos en paz. El Señor lo que nos pide es que nosotros cuando vemos a las demás personas o cuando nosotros actuamos, nosotros veamos en las demás personas a Él y estemos en paz. A veces mis hijas me preguntan cosas fuertes en el sentido de que, ¿cómo se hace, mami, con una persona que hace esto o lo otro? Por casos que uno ve en el diario vivir. Y yo digo, el Señor sabe por qué permite las cosas, pero nos pide a nosotros es que estemos en paz, que nosotros no le hagamos daño a los demás. Es lo que yo creo, que nosotros no le hagamos daño a las demás personas, que nosotros procuremos ayudar si podemos, hacer el bien cuando podamos. Porque debemos pensar en lo que el Señor dice, no en lo que nosotros como personas creemos. La siguiente diapositiva, hermana. Ajá, y viene la otra que aparece que es Hechos 9 del 1 al 5,
donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todos conocemos estos versículos. Lo bueno y lo malo que nosotros le hacemos a los demás, se lo hacemos a Jesús. Es difícil, para mí es difícil pensar en esto, pero es la realidad y es la verdad. Lo que nosotros le hacemos a las demás personas, se lo hacemos a Jesús, porque todos somos criaturas de Dios. Y esta verdad debería proveernos la suficiente razón para tratar siempre de tener una conciencia tranquila. La siguiente diapositiva, hermano. Aquí está, lo bueno y lo malo que hacemos a otros, se lo hacemos a Jesús. El avivamiento y la reconciliación son inseparables. No puedes estar bien con Dios y no estar bien con tu prójimo. Cuando nuestra relación con Dios se ha avivado, nuestras relaciones con los demás se afectan. Las relaciones rotas se arreglan. Las amarguras, los rencores, los espíritus de crítica, la ira y el conflicto se reemplazan por amor genuino, perdón, humildad y unidad. Importante, muy importante estos puntos de cuando nosotros arreglamos nuestras cosas delante del Señor, lo que tengamos en nuestro corazón. Yo una vez leí un libro, quisiera recordar el nombre, de verdad que quisiera recordar el nombre, pero por más que lo he intentado, no lo recuerdo. Y fue hace tiempo, de una misionera que ella fue a trabajar con su esposo en estas misiones y su esposo murió, pero ella siguió. Y ella decía que ella le daba temor, y no estoy hablando de ese miedo, sino temor, un temor, ese temor correcto hacia el Señor. Cuando ella le pedía al Señor que escudriñara su corazón y que le hablara, que le manifestara lo que ella estuviese haciendo que no le agradaba, porque se preocupaba mucho porque lo que ella hacía fuera agradable delante del Señor. Y ella decía: porque yo sé que es serio, porque hermanas, cuando usted al Señor le pide que escudriñe su corazón y que le muestre lo que usted necesita para arreglar su vida delante de Él, o cualquiera cosa que nosotros estemos haciendo que no es correcta, y no porque sea con intención o porque nosotros querramos hacerlo, simplemente porque muchas veces lo hacemos, el Señor contesta. El Señor contesta, hermanas. Cuando usted de verdad, de corazón, usted le pide al Señor que escudriñe su corazón y usted desea arreglar su vida delante del Señor y usted le pide que escudriñe su corazón, tenga la plena seguridad de que el Señor va a contestar. Pero el Señor va a escudriñar y va a contestar lo que Él necesite que usted arregle en su vida, lo que nosotros necesitamos que arreglemos en nuestra vida, no lo que nosotros creemos que necesitamos, que es otra cosa y que creo que muchas veces nos pasa, que nosotros cuando le pedimos al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre las cosas, queremos que nos muestren las cosas que nosotros queremos, porque es más fácil, pero el Señor le va a mostrar lo que en realidad es lo mejor para usted, lo que le va a ayudar a tener esa conciencia que usted debe tener en cuanto a lo que le agrada o no al Señor. La siguiente diapositiva.
Mire, aquí hay unas actitudes, respuestas o situaciones que actualmente tienes en tu corazón. Yo las puse para que las podemos leer y cada una piense en dónde está, si alguna de estas situaciones está actualmente en su corazón, si hay sentimiento de dolor, si hay espíritu de crítica, si hay deseos de venganza, si hay ira, si hay rencor, si hay conflictos sin resolver, amargura, si está llevando la cuenta o cualquier otra situación que actualmente tenga usted en su corazón. Aquí las puse para que nosotros podamos meditar en ellas, para que podamos meditar en ellas. Las quise poner porque siento que es importante, porque a veces no creemos que estas cosas están en nuestros corazones en este momento o en cualquier momento. No creemos que las podemos tener en nuestros corazones y muchas veces están, ¿no? A veces tenemos un espíritu de crítica y no nos damos cuenta, conflictos y no nos damos cuenta que no los hemos resuelto y no nos damos cuenta porque pensamos en otra cosa o quizás ni siquiera pensamos que son conflictos. O hay espíritu de amargura que igual es pecado. La ira es pecado, el rencor es pecado. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ir arreglándolas para estar delante del Señor con una conciencia tranquila. La siguiente diapositiva. La reconciliación suena maravillosa, pero estas cosas no pasan solas. Al menos una de las partes debe tomar el camino de la humildad y aceptar parte de la culpa por cualquier actitud o acción incorrectas. La reconciliación requiere que demos los pasos necesarios para tener una conciencia tranquila frente a aquellos a quienes hemos ofendido o lastimado de alguna forma. No siempre vamos a ser nosotros. No siempre vamos a ser nosotros los que ofendamos, hermana. Yo sé, ok, aquí lo tengo. Yo sé que cuando se habla aquí en este tema, habla de que debemos tomar los pasos necesarios, pero no siempre somos nosotros los que ofendemos. O sea, tenemos que decirlo porque muchas veces pasa, pero puede que no seamos siempre nosotros los que ofendamos. Y si es la otra persona que ofende o es la otra persona que nos ofende y no estamos en una posición en que esa persona pueda entender que nos ha ofendido, entonces ya ahí, obviamente con oración podemos llevar eso al Señor. Es lo correcto. Dice Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. También conocemos ese versículo. Mateo 25, 23 y 24. Aquí nos está hablando, bueno, si es la situación en la que nosotros hemos ofendido a alguien o tenemos algo en contra de alguien o sentimos que alguien nos ha ofendido, si está en el lugar donde nosotros estamos, si es en este versículo, obviamente habla de un hermano, ¿no? De un hermano de la fe. No estamos hablando de una persona fuera, ¿no? Igual creo que si una persona es de afuera o alguna persona afuera nos ha ofendido, que no conoce al Señor, podemos llevarlo en oración. Eso lo podemos hacer. La siguiente diapositiva. Ok, la anterior. La anterior. No. La anterior. Ahí. Ok. Ajá, esa. Aquí es donde quería llegar. Unas que voy a enunciar que me parecen sumamente importantes que las veamos y que nosotros podamos meditar en ellas. ¿Qué nos pide el Señor que nosotros hagamos para tener una conciencia tranquila? Primero, que hagamos una lista.
que nosotros apartemos un buen tiempo, que nosotros oremos, que nos propongamos estar de acuerdo con Dios en relación a todo lo que Él nos muestre. Aquí es donde yo les digo que podemos orar para que el Señor examine nuestro corazón. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón y que hagamos una lista de todas las personas que Dios nos muestre cuando nosotros oramos. Hermanas, esto es algo bien profundo. De verdad, yo considero que esto es algo bien profundo que nosotras debemos hacer para tener una conciencia tranquila. Yo cuando estaba haciendo incluso estas diapositivas, cuando lo empecé a leer en diciembre, porque fue hace mucho tiempo, yo decía, bueno, esto hay que hacerlo. De verdad que debemos hacerlo. Porque si nosotros nos podemos a pensar cuánta misericordia el Señor tiene con nosotros, cuánto amor el Señor nos ha mostrado, cuánto cuidado ha tenido con nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer es seguir los pasos que sean necesarios para tener una conciencia tranquila delante de nuestro Dios, porque de verdad Él es lo único verdadero que nosotros tenemos en nuestra vida. En el tiempo en el que nosotros estemos, a Dios gracias es en este tiempo que tenemos para poder meditar en todas estas cosas, para poder escudriñar, para poder estudiar, para hacer lo que sea necesario y tener una relación de verdad íntima con nuestro Dios. Entonces aquí dice lo que debemos hacer. Haz una lista de todas las personas que Dios te muestre. La siguiente diapositiva. Ajá. Y vienen las preguntas que nos ayudarán a determinar la lista que tenemos que hacer. Mire, ¿está tu conciencia tranquila con tu familia? Me pareció sumamente importante porque el Señor es tan detallista en todas las cosas que Él toma en cuenta. Y miren lo que dice. ¿Has faltado alguna promesa a tu familia? ¿Has faltado a tus votos matrimoniales? ¿Estás engañando a tu familia de alguna manera? ¿Eres flojo o negligente con tus tareas en el hogar? Esa no la esperaba, hermanas, les soy honesta. ¿Tienes algún hábito que irrita o frustra a tu familia? ¿Estás airado, resentido o eres abusivo con alguien de tu familia? ¿Has herido el espíritu de tu pareja? ¿Le has negado amor a tu pareja o a tus hijos? Cuando yo leí esta le has negado amor a tu pareja, yo me imagino, no sé, que muchas personas dicen, ay, pero si son mis hijos, ¿cómo no los voy a amar? Pero si es mi esposo, por algo estamos juntos. ¿Cómo no lo voy a querer? Él debe saber que yo lo quiero. O mis hijos deben saber que yo los quiero si son mis hijos. Por algo los tuve. Bueno, hermana, aquí están preguntando si nosotros le hemos negado amor a nuestros hijos o a nuestras parejas. Y yo de verdad que la primera vez que lo leí, hasta me reí. Yo decía, ay, por favor, o como que si soy floja en la casa, pero si es que igual hay que hacer las cosas de la casa. No, porque en el corazón el Señor sí ve si en realidad nosotros hacemos las cosas, pero de manera que porque hay que hacerlas, porque somos flojos y no las queremos hacer. ¿Has deshonrado a tus padres o a los padres de tu pareja? ¿No has provisto para tu familia o no te has dado sexualmente a tu pareja? Todas estas preguntas se nos hacen para ver si nosotros tenemos una conciencia tranquila con nuestra familia. Entonces, si estas preguntas están aquí, nosotros debemos examinarlas. Hay personas aquí que no tienen pareja, que no tienen ese compromiso. Se entiende. Bueno, cuando tenga el compromiso y Dios le permita un hogar, entonces aquí están las preguntas que son importantes para que usted tenga una conciencia tranquila en su hogar. La siguiente diapositiva. ¿Está tu conciencia tranquila con tu familia de la iglesia? Miren lo que dice.
¿Eres culpable de chisme, difamación o espíritu crítico frente a tu pastor o alguno de tus líderes en la iglesia? ¿Has puesto Dios algún área de servicio en tu corazón y te has negado a realizarlo? ¿Tienes pensamientos y actitudes críticas hacia alguien en tu iglesia? ¿Le has dicho eso a otros? ¿Es tu actitud, soy mejor que tú, hacia tu familia de la iglesia? ¿No le has dado al Señor al menos el 10% de tus ingresos? Hermana, yo tengo que confesarles que yo no. O sea que sí me tengo que examinar. Tengo que ser muy honesta con ustedes. ¿No has obedecido a Dios con el bautismo del creyente? ¿Has abusado de tu rol de líder en la iglesia de alguna manera? ¿Has sido hipócrita sirviendo en la iglesia, dejando una impresión de que eres muy espiritual mientras cubres tu desobediencia o tu falta de amor a Dios? ¿Sabe qué he visto? Que siempre, aunque parezca que es gracioso, cuando, cuando hay veces, y siento que muchas veces pasa cuando se tienen que escoger cosas en la iglesia y no sé por qué da como miedo, o sea, no sé si es miedo o no sé si es que en realidad a veces está ocupado o eso, pero todas esas cosas el Señor las ve porque el Señor ve nuestro corazón. Es así, nuestro corazón está abierto delante del Señor y entonces todas estas cosas son para que nosotras meditemos y nos examinemos, damas. La siguiente diapositiva. ¿Está tu conciencia limpia con los incrédulos? ¿Has revuelto o contribuido en alguna disputa en tu vecindario o comunidad? Se supone que nosotros somos testimonio en el lugar en que nosotros estemos y nosotros debemos ser testimonio en el lugar donde nosotros vivimos. Muy importante tomar en cuenta eso. ¿Has robado en algún tipo de negocio? ¿Robo en tiendas? ¿Te cobraron de menos y no dijiste nada, etcétera? Miren, yo les voy a contar una anécdota. Bueno, algo que a mí me pasó. Cuando yo iba a entrar a la universidad, yo trabajé unos meses en el 99 de cajera. Y yo recuerdo, eso hace 20 años, hermano, hace muchísimos años. Y yo recuerdo que todos los días que a mí me hacían la caja, apuntaban lo que faltaba. Nunca lo que iba de más, ¿no? Siempre apuntan lo que falta. Si faltaba un centavo, tal día un centavo. Y el día que a uno le pagaban, sumaban todos los faltantes que tenía la persona y lo descontaban de lo que a uno le pagaban. ¿Saben por qué es tan importante que cuando uno va a cualquier lugar y la persona se equivocó, quizás era quincena, estaba lleno, hay veces mucha gente, la persona se enreda, o sea, cualquier cosa que pase y a usted le dan un vuelto de más, seamos honestos. No estoy diciendo que lo estamos haciendo, no. Estoy poniendo un ejemplo no un ejemplo, algo que a mí me pasó. Y que lo hacen, porque eso lo hacen. Yo creo que hasta el día de hoy lo hacen. Es el sustento que la persona lleva a su casa. La persona que hace eso le está quitando del sustento que la persona lleva a su casa. Por eso es importante que nosotros nunca caigamos en eso. Yo siempre me fijo, de verdad que siempre me fijo cuando a mí me dan vueltos porque hay veces que la persona está enredada y yo no creo que la persona quiera estar entregando vueltos mal o que le estén tomando cosas porque al final igual se lo descuentan. Eso pasa, eso a mí me pasó. Gracias a Dios no me descontaron mucho, pero pasa. Y son cosas que aquí están y que el Señor toma en cuenta. Dice, obedeces las leyes de tránsito, los códigos de los edificios y otras ordenanzas locales. Aquí hay unas que son como general quizás por el libro. ¿Se habla bien de ti en tu vecindario y en los negocios en los que compras? ¿Pueden las personas saber que eres cristiano solo por observar tu estilo de vida o no, hermanas? O nosotros podemos mezclarnos con los demás. Cuando las personas nos ven, de una vez se dan cuenta de que hay algo raro en nosotros, porque así dicen, ¿no? Que es que son raros, de que hay algo diferente, o nosotros vivimos igual que todo el mundo.
porque nosotros tenemos que tratar a todas las personas por igual. Nosotros tratamos mucha gente, pero ¿hay alguna diferencia en cómo vivimos nosotros? Y no estoy hablando de estilo de vida, de casa, sino de cómo somos delante de las personas. ¿Has estafado a la oficina de impuestos? ¿Has hecho trampa en exámenes, trabajos en la escuela o en la universidad? Todas las cosas que el Señor tome en cuenta para una conciencia tranquila. La siguiente diapositiva. ¿Está tu conciencia tranquila en tu trabajo? ¿Le ha faltado, el respeto a tus supervisores o has hablado de tus supervisores de manera irrespetuosa? ¿Tienes algún conflicto sin resolver con algún compañero de trabajo? Cuando tienes algún desacuerdo en el trabajo, ¿buscas resolverlo rápida y bíblicamente o te muestras airado y arrastras a las demás a la misma situación sin necesidad? ¿Trabajas leal y diligentemente? ¿Eres siempre honesto en relación al por qué tomas tiempo libre en el trabajo? ¿Abusas de las políticas de la compañía? ¿Has robado algunos artículos o dinero de algún empleador o has mentido en los reportes de gastos? Ya esto tiene que ver con diferentes trabajos, ¿no? Aquí ya es dependiendo del trabajo que se tenga. Si podemos sacar una de todo esto en el trabajo, es si nosotros en realidad trabajamos de una manera diligente, ordenada, honesta, que es lo importante y que es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. La siguiente. ¿Está tu conciencia tranquila con respecto a tu pasado? ¿Tienes algún conflicto pendiente de resolver con algún miembro de la familia, con miembros de la iglesia, líderes o el personal, vecinos, supervisores, compañeros de trabajo, compañeros de clases, profesores? ¿Has cometido algún delito que no hayas confesado a las autoridades del lugar? ¿Has mentido a alguna persona acerca de algo en un intento de evadir las consecuencias por alguna cosa mala que hayas hecho? El pasado, hay personas que dicen el refrán, el pasado pisado, no. Delante de Dios, no. Sabemos que cuando nosotros venimos al Señor y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona, el Señor nos restituye, el Señor nos da una oportunidad de empezar de nuevo. Pero si hay cosas que nosotros no hemos confesado, si hay dificultades, si hay conflictos, si hay cosas que nosotros no hemos arreglado con el Señor, es importante hacerlo. Yo recuerdo que cuando yo leí estas preguntas sobre la conciencia, y yo recuerdo que yo le comenté a la hermana Eli y yo le decía, hermana, pero si en realidad uno cuando se pone a pensar y se pone a orar y a hacer una lista y uno en realidad desea de corazón tener una conciencia tranquila, pero uno no sabe si uno en algún momento ofendió a una persona, cómo hacer no para volver atrás, sino para buscar, pues, estar en paz, si otra persona en realidad, mire, hay veces que hay problemas familiares serios. Los problemas familiares a veces son más comunes de lo que uno piensa. Ayer, casualmente ayer, una amiga tuvo un conflicto, su familia, sus tíos, su papá con sus tíos, tuvieron, y ella me decía, me da tanta tristeza porque eso no debe ser, me decía ella. Y yo le decía, esas cosas pasan. Lo que no debe pasar es que se arreglen y quede el dolor, o sea, quede algo ahí que no impida que uno siga. No es cristiana, mi amiga,
no es cristiana, pero ella me escribía ahí en la mañana y me decía, es que es triste, o sea, fue muy triste porque pelean, ¿por qué llegar a eso? Esas cosas pasan y nos pasan a todos. Y en algún momento tenemos alguna dificultad con nuestra familia, con algún conocido, y dejamos las cosas así. Pero delante del Señor no podemos dejar las cosas así. Delante del Señor debemos arreglarlas. Y yo decía, pero ¿cómo se hace si ya la persona no está o no se puede contactar? Bueno, entonces hay que orar y que el Señor nos dirija a qué debemos hacer. Bueno, si usted dice, bueno, yo en realidad yo quiero arreglar las cosas, yo quiero tener una conciencia tranquila, yo quiero ser obediente al Señor porque de verdad yo deseo hacerlo. Y hay alguna manera en que, bueno, no hay la oportunidad, entonces el Señor lo sabe. Y nosotros debemos entender que el Señor incluso esas cosas las sabe. Y creo que el Señor lo que ve es la intención, el que nosotros queremos de verdad, de corazón y con humildad arreglar las cosas. La otra diapositiva, ya vamos terminando. Busca el perdón de Dios. Cualquier pecado contra otra persona es primeramente un pecado contra Dios. Recuerda que Dios no te pedirá que hagas nada para lo cual Él no pueda darte la gracia, el deseo y el poder de hacerlo. Déjenme ver si tengo 2 de Samuel 12:13. No la tengo apuntada. Déjenme ver si rapidito la puedo buscar porque es que el tiempo. 2 de Samuel. La apunté, pero no la tengo. 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ahora entiendo, cualquier pecado contra otra persona es primeramente un pecado contra Dios, pero podemos confesarlo. Dice, hasta el propósito de buscar el perdón de cada persona contra la cual hayas pecado. Eso nos pide el Señor. La siguiente. Estas solamente las enuncié. Si necesitan el PDF se los puedo dar porque sí, en cada línea hay como una pequeña manera, una pequeña, que nos da una idea de cómo podemos hacerlo. Escoge tus palabras correctamente, por lo menos en esta dice que sé humilde, no ofrezcas excusas ni hagas acusaciones por muy mal que se haya portado la otra persona, humíllate y confiesa tu pecado. Este tipo de cosas lo dice cada uno y para eso es importante también leer la guía, porque si no, de verdad que es muy largo. Donde sea necesario, a restitución, busca la reconciliación de las relaciones, enfrenta las situaciones más duras primero, no pares hasta que hayas terminado y proponte mantener una conciencia limpia. La siguiente. Para recordar, esta creo, si no me equivoco, es la última. Si la otra persona también estaba en falta, déjale al Espíritu Santo que la redarguya. Dios está pidiéndote a ti que limpies tu conciencia, no la de ellos. Ahí es donde yo decía, hermanos, que en cuanto dependa de nosotros, si la otra persona no puede ver si ha ofendido, no podemos hacer más que orar. No podemos hacer por la otra persona lo que ella no quiera hacer. Al tratar de limpiar tu conciencia, haz que coincida el alcance de tu confesión al alcance de la infracción. Las situaciones que involucran confesiones de pecados morales necesitan ser manejados de manera especial con oración, sabiduría y consejería
cristocéntrica. Ya esto es un poquito más delicado, o sea, son otros tipos de pecados que también lo explica el tema, pero no los puse aquí, pero ya son un poquito más delicados. Ya eso necesita ya ayuda, en este caso pienso yo que de los líderes de la iglesia. También está el alcance de la confesión, que es la privada, que es cuando nosotros confesamos delante del Señor nuestros pecados y primeramente, obviamente, arreglamos las cosas delante del Señor. Está la personal, que es el que le hemos hecho a las otras personas, ¿no? Es esa confesión del daño que le hayamos hecho a la otra persona. Y la pública es si nosotros en algún momento hemos hecho un daño, no solamente a una persona, sino que haya sido a varias personas. Yo sé, hermana, que ha sido un poquito extenso porque para mí era importante las preguntas en cuanto a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia, en cuanto a todas estas cosas, creo que es sumamente importante que nosotros podamos entender. Y quiero quedarme con esto. Nosotras tenemos una oportunidad maravillosa de arreglar nuestra vida delante del Señor. Lo estoy diciendo no de manera personal o no porque yo crea o piense, tan siquiera intente juzgar de que alguna persona aquí está en estas situaciones. Yo creo que todos de alguna manera tenemos cosas en nuestra vida que arreglar. Tenemos situaciones, por lo menos les puedo decir que yo sí necesito arreglar cosas con el Señor que a veces uno no le presta atención. Uno les dice descuido y sí, puede ser que sean descuidos, pero delante del Señor un descuido es pecado. Como le digo, si yo en algún momento puedo enojarme a un punto que no es como debe ser, puedo caer en pecado y puedo perder esa paz que puedo tener con el Señor si no hago las cosas así. No es para decir, bueno, hermanas, ahora pónganse a hacer esa lista, examínense y miren, arreglen. No, todos tenemos cosas que arreglar, porque nosotros somos humanos, porque nosotros estamos en situaciones difíciles muchas veces, porque nosotros a veces en nuestro hogar todos no son cristianos y es difícil. Es difícil porque nosotros amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos y nosotros deseamos que nuestra familia siga al Señor. Nosotros deseamos que nuestra familia también conozca a Dios y que reciban la misma oportunidad que el Señor tuvo con nosotros. Yo sé que nosotros no podemos cambiar a las personas, pero sí sé que nosotros podemos orar por las personas. Nosotros podemos orar por quien amamos. El Señor nos da la oportunidad hasta de clamar por las personas que nosotros amamos. Pero para que eso pase, es importante que nosotras, que hemos llegado a conocer al Señor, que hemos recibido la oportunidad de ser hijas, que nosotras tomemos los pasos necesarios para tener esa conciencia tranquila de la que Dios habla, no la conciencia tranquila que dice el mundo, que es simplemente, bueno, saber lo que es bueno y lo que es malo. No, la conciencia tranquila delante de Dios tiene que ver con lo que le agrada a Él, lo que Él ha dejado en su palabra, lo que para Él es correcto o no. Dios nos ama, pero nosotros debemos entender que Dios es un Dios justo y es un Dios de orden y es un Dios detallista también y que Él nos pide cosas. Él nos pide cosas. Nosotros tenemos mandamientos que vienen de parte de Él. Y lo correcto para nuestra vida, no es porque es el Señor, no, porque es lo correcto para nuestra vida, es que nosotros podamos tener una conciencia tranquila delante del Señor. Deseo que el Señor las bendiga y que podamos de verdad
vivir siempre preparadas y siempre con esa conciencia que el Señor pide de cada una de nosotras. Gracias, hermanas, por su atención.